por continuar en sintonía de TN23. Representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran de visita en nuestro país y precisamente hoy se lleva a cabo el acto inaugural del periodo número 176 de sesiones en el Palacio Nacional de la Cultura. A continuación tenemos enlace en vivo y en directo hasta el Centro Histórico. Señoras y señoras que nos acompañan, es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Esta oportunidad no solo nos permite compartir nuestro quehacer institucional, sino también reafirmar nuestro compromiso con la formación, la reflexión crítica y la construcción de una cultura de derechos humanos. Recibir a la Corte en nuestra casa no es solo un gesto protocolario, es un acto de apertura, de aprendizaje. Desde la COPADE entendemos que la educación en derechos humanos no es un complemento, sino un pilar para la transformación institucional y social. Formar funcionarios y funcionarias con conciencia ética, con conocimiento legal y sensibilidad social es fundamental para garantizar derechos efectivos, derechos que no solo van a estar en papel, sino que se van a vivir en la cotidianidad de nuestras comunidades. La presencia de la Corte hoy nos motiva a profundizar en nuestros esfuerzos por fortalecer una administración pública que sea humana, justa y transparente. Cada uno de los talleres, cursos o intervenciones que tenemos a nivel institucional o los intercambios que facilitamos desde la COPADE tiene como objetivo central sembrar una concepción de servicio público centrada en la dignidad humana, la no discriminación y la memoria histórica. En una región como la nuestra, marcada por heridas profundas y desafíos urgentes, el conocimiento de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos debe ser accesible y útil para todos los niveles de gobierno. Desde la COPADE trabajamos para que esa comprensión se traduzca en mejores políticas, en prácticas respetuosas y en actos de reparación simbólica y material. Este 176 periodo de sesiones nos recuerda que la justicia interamericana no se limita a los tribunales, vive también en las escuelas, en las comunidades, en los archivos de la memoria, en los espacios de diálogo interinstitucional. Y por eso reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando junto a los organismos internacionales, a la academia, a la sociedad civil y a los funcionarios públicos comprometidos con la verdad y la reparación. Me siento profundamente responsable de impulsar una formación transformadora que no solo informe, sino que movilice a la acción ética. En cada programa de capacitación buscamos recordar que los derechos humanos no son una tarea exclusiva de jueces o de activistas o de funcionarios, sino que son una responsabilidad colectiva, una construcción permanente y una promesa que solo puede cumplirse desde el compromiso concreto y de acciones concretas y continuas. Agradezco a la Corte Interamericana su labor inspiradora y a nuestro gobierno por generar espacios de encuentro que fortalecen la democracia y la esperanza. Que esta semana de trabajo también nos ayude a contribuir con un Estado guatemalteco más respetuoso, memorioso y digno para todas y todas. Muchas gracias. Gracias, subdirectora. En este momento dejaremos en el uso de la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado. Bienvenido. Buenos días. Hago propio los vocativos del maestro de ceremonia. Un saludo a la mesa principal, a los distinguidos jueces de la Corte Interamericana, a la magistrada presidenta. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en el marco de la celebración del 176º periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este evento constituye una oportunidad invaluable para reafirmar el compromiso irrestricto del presidente de la República con la promoción y protección de los derechos humanos. El acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho de defensa, el respeto a los derechos civiles y políticos son pilares fundamentales en todo Estado de Derecho.
Nuestro país reconoce que ninguna sociedad puede alcanzar su pleno desarrollo si no garantiza el goce efectivo de los derechos para todos sus ciudadanos sin distinción alguna. Luego de 7 años, reabrimos nuestras puertas a los mecanismos de monitoreo internacional de derechos humanos, permitiendo que la comunidad internacional supervise el cumplimiento de nuestras obligaciones y recomiende las medidas necesarias para subsanar las falencias detectadas a nivel nacional. De manera particular, quiero destacar la aquiescencia del gobierno del presidente Arévalo para llevar a cabo la visita en loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Guatemala el mes de julio del año pasado. Esta fue fundamental para visibilizar la situación de los derechos humanos en el país, así como para identificar áreas de oportunidad para fortalecer las políticas públicas y la legislación en la materia. Esperamos la presentación de ese informe, confiando que redoblaremos nuestros esfuerzos para que las políticas que impulsemos respondan a las observaciones y recomendaciones que emanen de la Comisión. Durante el año 2024 recibimos la visita de la jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de la celebración de 2 audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias y una audiencia conjunta. Estas permitieron que el Estado brindara información actualizada sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en cada caso. Señoras y señores, me permito destacar que respecto al caso Ruiz Fuentes y otros versus Guatemala, la Corte declaró el cumplimiento total de la garantía de no repetición, tomando en cuenta las acciones implementadas por el Estado para incorporar al pensum de estudios del Ejército de Guatemala la sentencia del caso y formación sobre prevención y prohibición de la tortura, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En esa misma línea de acción, hemos priorizado los acuerdos de solución amistosa, generando espacios de diálogos entre peticionarios y el Estado para establecer medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto. También realizamos actos de disculpas públicas en cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a 3 casos, así como actos de reconocimiento en el marco de la negociación de acuerdos de solución amistosa contra la CIDH, entre los que se incluyen los casos de Alaide Fopa Falla, Jorge Alberto Rosal Paz y Paz, Adrián Portillo, Roberto Arzú y David Pineda. A través de estos casos, se ha reconocido genuinamente la responsabilidad del Estado de Guatemala de cumplir con la protección de la vida e integridad de todos los guatemaltecos, así como la determinación para consolidar las garantías de verdad, justicia y no repetición. Este compromiso también se materializa con la solicitud de opinión consultiva sobre la democracia y su protección presentada en diciembre del año pasado, que busca poner el foco en los riesgos y amenazas que la misma enfrenta en toda la región, en nuestra región. Nuestro país cree firmemente que este es el único escenario posible para que nuestras poblaciones disfruten plenamente de sus derechos. Al tiempo que los estados adecúan sus leyes, prácticas y políticas públicas a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer profundamente la confianza de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos al permitirnos ser sede de este periodo de sesiones. Estoy convencido de que este espacio de diálogo, sin duda, traerá buenos resultados, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos y al progreso de la justicia en nuestra región. Les agradezco a todos su asistencia y reafirmo el compromiso de Guatemala y del Ministerio de Relaciones Exteriores para continuar trabajando de manera conjunta con todos los actores relevantes y así seguir avanzando en la construcción de un país más respetuoso de los derechos humanos para nuestra región y para el mundo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor ministro. A continuación, escucharemos la intervención de la honorable jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Nancy Hernández López. Bienvenida. Muy buenos días.
Excelentísimo señor Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, excelentísimo embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, honorable señora Marisol Sea Wellman, subdirectora ejecutiva, encargada del despacho de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, señoras y señores ministros, altas autoridades de gobierno de la República de Guatemala, queridos juezas y jueces de la Corte, excelentísimo y reverendísimo Monseñor Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, honorable Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala y representantes de organismos internacionales, altas autoridades de la Universidad Rafael Landívar, señor secretario y señora secretaria adjunta y personal de la Corte Interamericana, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Es un honor estar en Guatemala, una tierra de belleza imponente y profundos contrastes, con una historia tan resiliente como su gente. Un pueblo que incluso en los momentos más difíciles no ha renunciado a la esperanza y a mantener viva la llama de la democracia. Señor presidente, distinguidas autoridades, con profunda gratitud la Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura hoy su 176 periodo ordinario de sesiones en este hermoso país y en este emblemático Palacio Nacional de la Cultura, corazón simbólico de la historia republicana guatemalteca, testigo de su anhelo de reconciliación y paz. Agradecemos al Gobierno de la República por su invitación y hospitalidad y por facilitarnos las condiciones para el desarrollo de este periodo de sesiones. Han pasado 8 años desde la última vez que la Corte sesionó en Guatemala. Volver hoy constituye una oportunidad invaluable para reflexionar y dialogar sobre los retos de la democracia y los derechos humanos en nuestra región. Este gesto de apertura institucional que hoy agradecemos no es nuevo. Es parte de una serie de pasos históricos que ha dado Guatemala desde que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 78 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte en el año 87 con el fin de ampliar el acceso a la justicia para su población. Desde entonces, la Corte Interamericana ha conocido diversos casos, entre ellos más de 35 casos contenciosos que han abordado temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, aplicación de la pena de muerte, violaciones a los derechos de pueblos indígenas, a la libertad de expresión, derecho a la salud, a la niñez, a la integridad de las mujeres frente a la violencia y casos de defensores de derechos humanos, entre otros. En ese camino puede verse también la evolución de la Corte, que refleja no solo el deber de reparar a las víctimas, sino también el potencial transformador del sistema interamericano para prevenir futuras violaciones. Para ello, hemos encontrado que la cercanía del tribunal con las realidades nacionales es fundamental. Y es por ello que desde el año 2005, el tribunal ha celebrado 37 periodos de sesiones en distintos países de la región y desde el 2015 ha supervisado el cumplimiento de sentencias en terreno en más de 12 países de la región. Y asimismo lleva a cabo diligencias in situ probatorias con el consentimiento de los estados en la región. La presencia de la Corte en el terreno es el reflejo de una política deliberada de acercar la justicia interamericana a los pueblos del continente y conocer de primera mano sus realidades y desafíos. En este periodo de sesiones se celebrará en primer lugar audiencias públicas en 3 casos contenciosos de especial relevancia regional. El caso Comunidad de Salango versus Ecuador, que aborda la falta de protección estatal frente a la pérdida de territorio ancestral, el acceso al mar y a los derechos culturales
de una Y comunidad. de esta manera se inaugura el periodo número 176 de sesiones. Vamos a ir a la pausa, pero ya regresamos con esta actividad que se desarrolla en el Palacio Nacional de la Cultura. Ya volvemos con más.